parlamentarias en este caso. Está la diputada Camila Flores de Renovación Nacional y la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática junto a nosotros para comentar lo que se nos viene, ¿no? La cuenta pública a partir de las 11. Diputado, usted va a estar esperándolo ahí, imagino con mucho frío. El presidente le toca estar en la comisión de Pórtico, ¿no? Oiga, y la idea fuerza, la idea más importante que cree usted se tiene que desarrollar en esta cuenta pública. Mira, a ver, yo creo que hay ejes que son fundamentales para el presidente tener en cuenta el día de hoy. Lo relativo, por supuesto, seguridad, con un mensaje claro, contundente a las víctimas del terrorismo y, por cierto, también de la delincuencia que estamos viviendo en todo el país. Creo que también es fundamental en materia económica, particularmente la relación con la inflación, el costo de la vida, pero también en materia sanitaria. Hay que ver cuál va a ser el manejo, ¿cierto?, para las etapas. Se supone que estaríamos por vivir o estaríamos entrando ya en una quinta etapa muy complicada, ¿cierto?, con la pandemia. Y hay que ver ahí qué pasa, si están comprando o no vacunas, si lo habrán hecho o no. Y en el caso también para la región de Valparaíso, región que yo represento, creo que sería muy importante se puedan referir también a lo que es el tren rápido Valparaíso-Santiago. Y por supuesto, ojalá tener un mensaje también a propósito del tema de la sequía que estamos viviendo prácticamente en todo Chile. Hace mucho frío, pero lluvias no hemos tenido. Y tener mecanismos alternativos de generación de agua o infraestructura hídrica creo que es fundamental. Para mí esos 5 puntos creo que son los más importantes, pero por cierto creo que el más transversal es el tema de la seguridad. Oiga, harto, no sé si en 1 hora y media vamos a alcanzar a llenar esa lista. ¿Se puede? Se puede. Ya, y usted, diputada del oficialismo, aliada del presidente, ¿qué espera usted? Yo creo que el gobierno tiene que tener dos grandes ejes siempre en la mira. Uno que tiene que ver con las urgencias de los chilenos y chilenas, y ahí coincido. La agenda económica y la agenda de seguridad me parece que son clave. La agenda económica, ¿por qué? Porque hay que darle certezas, hay que darle estabilidad a las familias chilenas. Ya tuvimos grandes noticias con un alza del salario mínimo histórico, también con el control del precio de la parafina, la inyección de recursos a MEPCO, pero hace falta más, hace falta que la gente sienta, que los vecinos y vecinas sientan que el gobierno está con ellos, que les entrega esa certeza y tranquilidad económica que falta. Y también la agenda de seguridad, que no se restringe solo la macrozona sur, sino que las grandes ciudades de nuestro país tienen hoy día problemas de seguridad, problemas de delincuencia, y frente a eso la gente necesita respuesta. Y por otro lado, los cambios, las transformaciones, porque este gobierno fue electo para ejecutar los cambios que la gente viene demandando hace muchísimo tiempo, y ahí la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma de salud, para que la gente pueda vivir mejor y los derechos no dependan del tamaño del bolsillo, creo que también es sumamente importante. Ayer además tuvimos una muy buena noticia con la aprobación del acuerdo de Escazú, así que espero que también a eso se refiera el presidente, porque proteger el medio ambiente hoy día, en el marco de una crisis hídrica, en el marco de una crisis climática, es fundamental. Oye, hartas cosas, escuchábamos a las dos parlamentarias, esperemos que cumplan las expectativas de ambas. Vamos con Mónica Pérez, que está en otro sector del Congreso. Hola, sí, ¿cómo están? Yo estaba medio desconcentrada porque me van a regalar un tecito, así que no saben el tesoro que es tener un tecito con el frío que está haciendo. Recíbelo nomás, Mónica, que no se te va a hielar. Venga nomás. Directo. Sí, un tecito siempre es bienvenido. Ay, qué rico. Oye, algunas otras cositas, otras papitas que me van llegando. Bien. El presidente va a comunicar con claridad su compromiso con las reformas que permitan que el Estado garantice derechos sociales a las personas en materia de pensiones, salud y educación. La reforma previsional, como le había dicho, para el mes de agosto, pero quiere reafirmar su compromiso para que la pensión mínima sea de 250.000 pesos, lo que es una importante cifra. Y esto que les comentaba yo del fondo... Perdón, ¿la pensión garantizada universal? Que suba. Claro, exacta, pensión mínima de 250.000 pesos para todos, sí. Y 260.000 viviendas se van a construir durante su gobierno, durante los 4 años. 60.000 para este año está prometiendo el presidente, junto con la creación de un mecanismo de arriendo a precio justo para todos aquellos. Sabemos que hay un déficit de 600.000 viviendas en el país, así que es una cifra muy importante, y él se compromete con 260.000 para los 4 años de su gobierno y la implementación de una política construyendo barrios y generar comunidades en los barrios para ir terminando un poco con toda la situación de violencia, que se mejora mucho también con esa situación, y la reducción, la pronta tramitación de la jornada laboral de 40 horas. Algunos de los anuncios que vamos conociendo que se van vamos a ver si efectivamente esto se corrobora con el texto que el presidente va a darnos a partir de las 11 de la mañana, 1 hora y media,
se dicen que él lo ha escrito él de su puño y letra, acompañado evidentemente de su jefe de gabinete, todos sus asesores, también del ministro Giorgio Jackson, y que lo va a leer a través de un teleprompter especial que hay para este tipo de discursos aquí en el Congreso. También lo estuvo ensayando. No se le ha visto mucho al presidente, ha estado bien oculto, digamos. Preparando y concentrado esto desde el lunes en la noche que llegó aquí a Cerro Castillo, a Valparaíso. Interesante el punto que dice Mónica, que él le ha metido harta mano directa, ¿no? Al discurso que va a pronunciar en un ratito más. Que es fundamental finalmente también, porque si no, claro, se quedan los anuncios que pueden hacer cada uno o las peticiones que pueden hacer cada una de las carteras de su gobierno, pero también de sus asesores, y no necesariamente estar en línea con lo que él piensa, lo que él cree o lo que él espera, ¿no? De la construcción del país. A propósito, Mónica, de las 260... Sí. Solamente un elemento que yo creo que él va a utilizar, la empatía que él tiene normalmente para darse cuenta de las problemáticas, como realmente ser empático con las demandas ciudadanas, con las necesidades que hay en la calle. Al mismo tiempo yo creo que van a reconocer errores, pero también el presidente se la tiene que jugar en esta oportunidad, de acuerdo a lo que dicen sus asesores, en como retomar la conducción del gobierno, mostrar liderazgo, no tanto para todo el país, sino también para las coaliciones de gobierno, para los dos grupos políticos que lo apoyan a él en su gestión acá. Sí. Perfecto, Mónica. Oye, lo que quería comentar, Mónica, a propósito de lo que tú mencionabas de este compromiso eventual, ¿no? De 260.000 viviendas, durante el periodo de pandemia aumentaron mucho las tomas y también, los campamentos, pero también las personas allegadas. Y ese registro es el que todavía no tenemos de manera oficial, o sea, nos quedamos con las 600.000 viviendas o déficit de vivienda de los registros anteriores. Entonces, eso también es súper complejo porque habría que ver, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy día con la radiografía actual post-pandemia? Pandemia que no ha terminado por lo demás. Sí, pues claro. Y además, los precios están subiendo mucho, incluyendo los arriendos. Por eso hoy el presidente, al parecer, va a proponer un programa de arriendo a precio justo, porque debe ser muchas las personas que necesitan un lugar donde vivir. Lo vemos en las calles. La cantidad de gente que está viviendo en la calle es realmente impresionante. Así es, Mónica, te dejamos entonces medidas concretas que también se esperan, ¿no? Vamos ahora al interior del Congreso con Beatriz Apuz. Beatriz. ¿Cómo están? Buenos días. Miren, ya llegó la jefa de protocolo de Gabriel Boric con su vestimenta tradicional, una que también, recordemos, destacó para el cambio de mando. Y un datito, le pidió a personas que estaban con ella, probablemente sus asesores, que le sacaron una foto, levantó, digamos, esa valla que hay y se subió al podio para sacarse una foto como si fuera ella la que estaba dando esta primera cuenta pública. Fue bien divertido. ¿Y sabe con quién lo vimos aquí desde la tribuna? Con el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, que lo hicimos subir. Le dijimos que por favor viniera para que nos diera una papita. Cuéntenos, diputado, ¿qué es lo que se espera hoy día? Y pues suéltese algo. Mira, a ver, papitas poco, para serle franco, porque ha sido muy hermético este discurso. Por cierto, el primero, el presidente de la República, y se ha guardado bajo 10 llaves, yo creo, este discurso. Pero si usted me pregunta cuáles deberían ser los ejes de esta intervención, lo que no debiera faltar, primero, lo que tiene que ver con seguridad, partiendo por el crimen organizado, por problemas de migraciones, la macrozona sur. En segundo lugar, medidas en la reactivación económica, porque claramente los sectores productivos necesitan apoyos, algunos están muy golpeados todavía, particularmente las pymes. En tercer lugar, deberá abordar las reformas estructurales, llámese tributarias, de pensiones, de salud o reformas laborales. Y en cuarto lugar, que para mí es lo más importante, y porque vengo desde abril diciendo que haya una transferencia directa hacia los sectores más vulnerables, lo que yo he llamado un bono de invierno, un IFE de invierno, que yo espero que lo comunique el presidente. Claro, eso ha sido parte de lo que ha pedido también, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, también. Ahora le queríamos preguntar, se ha hablado bastante críticas que apuntan a recuperar la agenda propia, ¿Usted es partidario de que la contingencia se ha comido de la agenda propia? Por cierto, yo creo que la instalación del gobierno ha sido muy lenta. Y creo que tienen que pasar una fase de mayor ofensiva, particularmente en términos legislativos. Claramente hay una sequía legislativa, no hemos tenido muchos proyectos del gobierno, pero yo creo que en este segundo semestre particularmente ya fuimos notificados por el ministro de Hacienda que viene la reforma tributaria, el royalty minero, y yo creo que debiera pasar el gobierno en términos
más audaces en materia legislativa y ellos instalar su agenda en el ambiente político y social del país. Muchas gracias, diputado Naranjo, por haber venido hasta acá a las tribunas. Mire, decía que había sequía legislativa por parte del gobierno, parte de lo que también han criticado desde el oficialismo. Nosotros nos quedamos aquí con todos los detalles antes del inicio de esta primera cuenta pública del presidente Boric. Gracias, Bea. Volvemos contigo en cualquier minuto, que ya está instaladísima en la tribuna, ahí sacándole la foto a todo ese lado B entonces de esta cuenta pública. Gracias, Bea. Irna, mira, me encuentro con la senadora Jimena Rincón, expresidenta de esa corporación, que escuchaba atentamente a las personas que nos señalaban justamente lo que esperan de esta cuenta pública. Pero ¿qué es lo que espera usted? ¿Cuál es la idea más importante, diría, que tiene que entregarnos Gabriel Boric? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día. Muy buenos días a Ángeles y a Mirna en el estudio. A ver, yo la verdad es que creo que el anuncio más importante, número uno en la agenda, es el tema de la seguridad. Lo he visto en mi región, lo he visto en el sur y en el norte del país. Y creo que cualquier otro proyecto, cualquier otra iniciativa, la reforma tributaria, la de pensiones, si no tenemos certeza, seguridad en el país, la verdad es que la podemos escribir. Va a ser una buena ley en el papel, pero no se va a poder materializar. Y lo digo porque ayer leía una encuesta que señalaba que la principal razón por la que hombres y mujeres no materializan contratos, no logran contratos, es por inseguridad en el territorio, en los lugares de trabajo. Rechazan opciones laborales. Exactamente, tal cual, rechazan opciones laborales porque no tienen certeza de lo que va a ser su vida en el desplazamiento, en el lugar donde van a emprender su trabajo. Entonces, ese debiera ser, a mi juicio, el tema número uno de los anuncios del día de hoy. Y debiera el presidente, porque este tema ha rondado en otros parlamentarios y parlamentarias, mencionar algo con respecto al plebiscito, con respecto a las opciones apruebo y rechazo. Gran tema, ¿no? Cuando hemos visto la campaña del presidente o del gobierno respecto de el plebiscito del 4 de septiembre, uno espera que se cumpla el instructivo del Contralor, vale decir que haya prescindencia del gobierno del presidente Gabriel Boric. Hay dos opciones, las dos legítimas, apruebo o rechazo, y hombres y mujeres del país tienen que manifestarse de acuerdo a su convicción. Y creo que no corresponde que un gobierno, este o cualquiera, incline la balanza por una u otra. ¿Usted ya tiene decidida su opción? No, el 4 de julio termina el trabajo de la constituyente, yo lo he dicho en todos lados, el 5 estoy de cumpleaños, voy a tener mayoría de edad, así que voy a poder opinar. ¿Tú, Mirna, tienes alguna pregunta para la senadora? ¿Les gustó, ah? Sí, está buena la cuña, senadora. Todavía soy una... No puedo opinar. No, está bien. Gracias, senadora, por esas declaraciones. Pero claro, todos han coincidido, todos quienes hemos entrevistado, nuestros compañeros de labores ahí en terreno, todos coinciden que la seguridad es fundamental. Ahora, la gran pregunta es, porque también lo dicen las personas en la calle, senadora, ¿cuál sería este gran cambio que debiese, o cuál debiese ser este golpe de timón finalmente para que se note ese anuncio, ¿no? Yo creo, Ángeles, que hay que pasar del diagnóstico a la acción. No podemos seguir con diagnóstico encima de la mesa, y yo lo he dicho, lo hemos repetido como bancada, los colegas jefes de diputados, subjefes y del Senado, que es fundamental un gran acuerdo nacional transversal en esta materia. Los diagnósticos ya están hechos, tenemos que concordar la acción y sin miedo, sin ninguna incerteza, porque al final del día la ciudadanía quiere sentirse acompañada y protegida, y para eso todas y todos tenemos que estar claros en cuáles son los objetivos y cuáles son los medios. Bien. Muy bien. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, esperamos sus reacciones al discurso. Sí, que esté muy bien. Gracias por su tiempo. Gracias. Mirna Ángeles. Ya, pues gracias, Francesco. Estamos contigo también, y ya que estamos aquí con Axel Callis, Axel Callis, director de Data Influye, acaba de liderar su última encuesta, porque aquí la realidad se impone sobre la agenda. O sea, la realidad ha sido la que lamentablemente para el gobierno le ha generado, ¿no es cierto?, no tener el control de la agenda, ¿verdad? Y la realidad ha superado la ficción también, pues, absolutamente. Y los temas de carne y hueso, como la economía, el alza del pan, del aceite, de lo que significa eso para las personas, como decías tú muy bien, en cuanto a que no están llegando a fin de mes. Y súmale la delincuencia. Así es, la certeza. Ya. Las personas necesitan certeza en la mañana de salir a trabajar, estudiar y volver en la noche y tener para comer y tratar de, en esa pasada, ser felices y tener un buen vivir.
Vamos a tu encuesta, pues. ¿Qué cosa revela que no, aquí una lámina bien cortita que nosotros dijimos, le preguntamos a las personas de los siguientes productos que han subido sus precios, porque todo el mundo dice, ¿qué es lo que ha subido, cómo le golpea a las personas? Sí, ya. ¿Cuál es el alza que más le afecta a usted y su familia? Y evidentemente aparece la benzina y el diésel, porque las personas perciben que esto a la larga se transforma en aumento de los precios del transporte. Sí. No me refiero al transporte porque esta encuesta es nacional, no me refiero solamente al metro y el Transantiago. No, sino que los tomates suben porque sube el costo Y ahí del viene transporte todo, porque el pan, el tomate y las verduras, luego el aceite vegetal, carne vacuno, parafina, que tuvo un llamémoslo un incentivo de descuento de 330 pesos, creo. Otras cosas, carne de pollo, transporte en bus interurbano, pasaje aéreo, pescados, plátano. ¿Por qué plátano? Porque había subido mucho el plátano y al final nosotros lo pusimos porque esta es llamémosle una canasta prefiltrada de aquellos productos que han mostrado. Pero evidentemente la benzina y el diésel afecta todo el resto de la vida cotidiana. Ahora, aquí hay un elemento central que tiene que ver con la forma en que el presidente va a hacer el ordenamiento temático. Ya sabemos, lo tomamos de la calle, Axel ha traído esta importante lámina, tema de seguridad, el tema de la economía. Y hay una cosa que yo quiero unir. La expectativa del 11 de marzo se averió en el camino. Sí. Por lo tanto, averiada en el camino es hoy la oportunidad que tiene el presidente de volver a colocar los ejes temáticos con un cuidado. Y es que esta segunda oportunidad de esta cuenta pública, la primera que la hace, le va a entregar una oportunidad de oro en el sentido de intentar responder a las expectativas. Si el presidente responde, las encuestas lo van a favorecer. Pero si, por el contrario, hace los anuncios y después no hay respuesta o correlato a eso, la probabilidad que se le afecte es mucho más porque sería doble golpe a la expectativa. Pero es que espérate, entonces eso es fundamental. Y Axel, aquí la pregunta de cajón, ¿no? Porque Mónica Pérez nos relataba que, de acuerdo a lo que ella ha podido reportear y el equipo de Tele3 ha podido reportear, son 60 iniciativas legislativas las que se podrían anunciar. 60. Y ya no va a depender del presidente. Entonces le vamos a echar la culpa al otro. Y nosotros somos expertos en este país para culpar al otro de cualquier cosa que pase. O sea, lo ideal, yo esperaría que hoy día, tanto lo que dice Libardo, lo que dices tú, hubiera una bajada concreta. Esta hoja de ruta no es así, estamos como en Santiago y llegamos al paraíso. Acá tienen que haber responsables, caras, cronograma, plazos y financiamiento. Es decir, para el tema de Araucanía yo esperaría que hoy día dijera, vamos a dialogar. ¿Quién va a llevar a cabo el diálogo? ¿El Ministerio de Interior? ¿Un asesor internacional? No sé. Para el tema de lo que hablábamos, de la macrozona norte, hoy en día están funcionando a lo menos 6 o 7 carteles de primer nivel, cuando me digo primer nivel, internacionales en Chile, y nadie nos nombra. Entonces, evidentemente, toda esta agenda, al final, repercute en algo que es muy importante y que la gente no hace el link, el plebiscito. Porque las personas están valorando el gobierno, a favor o en contra, haciendo llamémosle un escrutinio de la situación de la violencia, y de una u otra forma un grupo importante de chilenos y chilenas lo proyecta en el plebiscito, es decir, está todo unido. ¿Y qué muestra en ese sentido tu encuesta? O sea, no es mía. Bueno, la tuinfluyes.com, donde la que tú diriges. Sí. O sea, bueno, muestra que el apruebo. Esta encuesta se terminó de tomar el lunes, que fue un buen fin de semana al gobierno. Porque las encuestas que habíamos visto la semana pasada golpearon tremendamente el tema de la Araucanía al gobierno y al apruebo y el rechazo. Es decir, hay una relación, lo de Segundo Catrileo, lo que sucedió en Lumaco, le pegó de frente al apruebo porque se movieron las aguas. Y cuando le pega al apruebo, le pega al gobierno también. Exactamente, porque está vinculado está todo vinculado, gobierno, apruebo, agenda. Acá en la encuesta subió un poquito el apruebo, pero sigue siendo el rechazo la primera opción con un 45%, y hay unos indecisos que son el 15%. Ahora, lo interesante es que con el tiempo, en los últimos 2 o 3 meses, se ha ido cristalizando las personas que dicen que ya tenían tomada una decisión por qué votar. Es decir, cada vez queda menos tiempo. Nosotros calculamos que más o menos el 50% de los chilenos y chilenas ya tienen más o menos decidido para dónde va. ¿Y este discurso podría mover la aguja o no? Tiene que ver con un poco lo que decía Libardo, lo que decían ustedes, y lo que decía Mónica Pérez. Si el gobierno logra retomar la agenda y logra controlar y mostrar logros concretos, aquí nadie está pidiendo que de la noche a la mañana el comercio ambulante desaparezca o desaparezca el narcotráfico, porque ningún país lo ha podido. Pero sí que existe una percepción de que se está controlando y conteniendo que esto se desboque. Ahora, si no llega el gobierno,
a despejar estos dos temas de seguridad y de economía, y se los llega arrastrando al plebiscito de salida el 4 de septiembre, le va a traer una dificultad mayor al gobierno, porque el gobierno tiene una vinculación directa con una de las opciones del plebiscito. Así que la urgencia que tiene el presidente hoy no solamente es decir, este es el rumbo del gobierno, sino que en ese rumbo hacerle sentido. Si tú llegas arrastrando dos tarros sonoros, dos tarros de los recién casados, está haciendo mucha bulla, que es la economía y la seguridad, entonces te va a repercutir en la opción que tomó el gobierno. Así que se está jugando mucho esta opción del presidente Axel en lo que hoy diga. Lo compromete absolutamente. Claro, es decir, sí. Esta cuenta pública uno podría decir que es determinante para el resultado del plebiscito. Mira, imagínate, oye, cada vez que se hacen los debates presidenciales antes de una elección presidencial, cambia la aguja, pues entonces aquí también vamos a estar atentos de cómo recibe la ciudadanía finalmente este mensaje. Mensaje, pero que está así, atenta, Mónica Pérez. Así es, aquí seguimos reporteando para ir adelantándoles un poco las líneas de este mensaje presidencial. Por ahora les puedo contar que falta como una hora más o menos para que llegue el presidente acá. Su llegada está prevista para las 10:45, pero ya podemos escuchar, no sé si ustedes lo escuchan también en el audio de la cámara, cómo están ya formándose, ¿no es cierto?, las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que van a ser quienes van a recibir y van a recibir con honores a el presidente cuando llegue. El Ford Galaxy, de hecho, ya está estacionado en el lugar, aquí cerca del Congreso Nacional, en la puerta. Y les puedo adelantar que como señal de sobriedad, el presidente no se va a sacar foto con los ministros. Entonces, en vez de llegar, ¿se acuerdan que los ministros llegaban en orden protocolar después de la foto en Cerro Castillo? Va a llegar cada uno por su cuenta de una forma desordenada, así que tampoco sabemos quién va a llegar primero, quién va a llegar después. Nosotros los tenemos ya comprometidos a varios de ellos, pero sobre todo para la parte de después, para que nos den las reacciones. Porque va a haber varias, yo les comentaba, varias medidas en torno a la seguridad que ustedes hablaban, que es una de las principales preocupaciones. El presidente va a mostrar con claridad, ¿no es cierto?, su preocupación por el incremento de la violencia y la delincuencia, pero también por las causas profundas que provocan estos procesos. Y además de la reforma a Carabineros, va a anunciar medidas legislativas y la movilización de recursos para el fortalecimiento de la labor preventiva de las policías y también el fortalecimiento y reformulación del programa de apoyo a las víctimas de violencia rural y una fuerte inversión en la frontera norte, como yo les adelantaba hace un instante. Oye, mira, me quedé en el dato probablemente más mínimo dentro de todo este reporte que acabas de hacer, Mónica, pero igual son señales, ¿no? Es que era una cuestión protocolar y más bien tradicional esto de las fotografías con los ministros y de que vayan ingresando por orden del protocolo, ¿no? De autoría. El que no se haga tampoco es una señal tan positiva, porque finalmente, o sea, más que demostrar austeridad, tampoco muestra un gobierno cohesionado y liderando lo que hoy día es tan importante como la cuenta pública. O querrá decir que aquí el único que vale finalmente y el que toma el golpe de timón es el presidente. ¿Qué lectura se hace a eso? ¿O estoy hilando demasiado fino? ¿Me puedes decir nomás, Mónica? No te preocupes. No sé, yo la verdad que no podría leer tan políticamente como tú lo estás haciendo. Yo creo que más bien es un cambio de estilo que tiene este gobierno en general. Ya vimos que las corbatas han desaparecido, muchos de los atuendos que utilizan también son completamente diferentes y en ese sentido quizás también esta es una nueva manera de un trato más horizontal, ¿no es cierto?, que tiene este gobierno con los ministros. Los ministros en este gobierno, a mí me da la impresión, y eso que yo no reporteo moneda, que tienen una relación mucho más horizontal con el presidente. Fueron todos jóvenes, compañeros de los movimientos estudiantiles. Entonces yo siento que tienen otro tipo de relación, no tan jerárquica, y quizás por ese mismo motivo no han querido hacer esta cosa que era como más formal, más protocolar. Se suelen saltar bastante los protocolos, ¿ah? Lo único que se está conservando de esta ceremonia en la parte más tradicional es lo del Ford Galaxy, que el presidente va a venir. Ustedes recuerden que el presidente siempre viene del Cerro Castillo para cerquita del Congreso, el Ford Galaxy se acerca a él, el presidente se cambia de auto y ahí llega hasta el Congreso Nacional en el Ford Galaxy saludando. Está todo cortado, el entorno, todo el perímetro del Congreso está totalmente cortado y también muchos cortos de tránsito en las principales calles de Valparaíso a esta hora.
todo por la seguridad del presidente. Hay un operativo clase A con más de 800 efectivos protegiendo toda esta zona, porque claro, ha habido muchos problemas de seguridad y eso es lo que quiere en este momento que la policía, lo que quiere prevenir es que el presidente no tenga ningún contratiempo. Totalmente. Mónica, te dejamos entonces porque en minutos va a tomar esta transmisión, por cierto, nuestro departamento de prensa aquí de Canal 13 para que te puedas estar preparando ya para ese momento. Gracias, y volvemos, Mónica. Gracias, Mónica. Volvemos con Francesco Gazzella. Francesco. Mirna, de hecho estábamos comentando justamente lo que significa que el presidente use o no use corbata y cómo hay que vestirse para una ocasión como esta. Estoy con la senadora Alejandra Sepúlveda y también con el diputado Andrés Lonton, quien es parte de la oposición. Yo le quería preguntar algo a usted rápidamente, diputado, porque se ha hablado mucho del acuerdo nacional y por la seguridad. Pero esto se viene repitiendo hace buen rato, más de un mes. ¿Qué tendría que ser de distinto en esta cuenta para materializar algo así o cuáles son sus expectativas? Mira, yo primero creo que no hay que seguir perdiendo tiempo en mesas de trabajo, en grandes acuerdos. Los proyectos ya están en el Congreso, hay que ponerles urgencia, que combate el crimen organizado, el narcotráfico, defensoría de las víctimas, robo de madera, usurpación. Son proyectos, muchos de ellos en segundo trámite. Entonces lo que le pedimos al presidente es que le ponga urgencia. Uno entiende que en un momento pudo haber estado en desacuerdo, pero ahora le está hablando a todos los chilenos y chilenas. Dejar atrás los simbolismos, dejar atrás los sesgos ideológicos y preocuparnos de la seguridad, que es la principal preocupación que están viviendo hoy día los chilenos y chilenas, que lamentablemente no pueden salir tranquilos de sus casas sin correr el riesgo de ser víctimas de un delito. Y lamentablemente eso tiene que traducirse en acciones concretas, no tanto Twitter, no tantas redes sociales, no tanto buen titular, sino que avanzar en reformas concretas y dejar de hablarle solamente al Partido Comunista, dejar de hablarle solamente a sus bases y hablarle a todos los chilenos y chilenas. Ya, la réplica de Alejandra Sepúlveda, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, tiene que haber un acuerdo. Yo creo que sí, porque hoy día lo que está ocurriendo es que todo se ha transformado en estos palos de fósforo, ¿no? Que tú comienzas algo y no se termina como corresponde, o simplemente pasa de un gobierno a otro, o incluso de un ministro del Interior a otro, y cambian la estrategia o cambian la forma. Entonces yo creo que hoy día, igual como en muchas otras materias, por ejemplo, relaciones exteriores o política económica exterior, nos hemos puesto de acuerdo, ¿no es cierto? Y se ha ido avanzando. Sin embargo, en esta materia, además que es tan delicada, que es tan compleja, que tiene que ver con una historia de 200 años en la macrozona sur o más, bueno, eso significa hoy día que las mismas fórmulas, ¿no es cierto?, no han servido, y yo creo que tiene que haber una continuidad en cómo hacemos esto más allá de quien asuma, ¿no es cierto?, como encargado de seguridad pública, que más allá de un ministro, una ministra del Interior, sino cómo le damos continuidad a un proceso. Por eso que tiene que haber un acuerdo político en esto. Oiga, su partido, el Frente Regionalista Verde Social, también es parte del núcleo del gobierno, ¿no? El primer cinturón, dicen algunos. Pero acá el diputado mencionaba al Partido Comunista y lo mencionan bastante. Se gobierna para. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el Partido Comunista tiene su visión sin duda que enriquece, ¿no? Lo que tiene que ver con apruebo de dignidad y también los partidos de gobierno, que es muy importante. La diversidad no es un problema. La diversidad yo creo que tú enriqueces lo que tú quieras plantearle al país y yo diría las visiones que se necesitan para tomar decisiones. Y frente a eso, yo creo que tenemos que hacer un acuerdo. Yo estoy a punto de agarrarle la corbata. Mire que se nos acabó el programa, se nos acabó el programa de hecho, pero bueno, con corbata acá el diputado Andrés Lonton esperando la cuenta pública. Se nos acabó el programa, le pido disculpas porque ellos están también muy expectantes a propósito de lo que se viene. Vamos a estar atentos a las reacciones de ambos a propósito de este discurso, Mirna Ángel. Bien, gracias. Y gracias también a tus entrevistados, Francesco. Bien. Vamos con imágenes. Sí, Francesco, te dejamos. Estas son imágenes en vivo de lo que está pasando a esta hora en las afueras del Congreso Nacional. Bueno, Axel, últimas palabras. Sí, es muy importante lo que decía un poco la senadora Alejandra Sepúlveda en términos de que el tema de tener un acuerdo no es una cosa de que todos firmen, sino que también es un respaldo político y una política de Estado, y que eso lo lea de una u otra forma el mundo de la delincuencia y las personas que están haciendo el terrorismo en la Araucanía. Sí, sin duda, porque ahí cambiaría el eje, ¿no? Si es que fueran políticas de Estado y no políticas de gobierno, claro, porque o políticas ministeriales. Ven a todo el mundo unido tras algo. Ya. Bien, pues se nos acabó el tiempo, Axel Callis. ¿Todavía nos queda un poquito? Nos queda un poquito, Limardo. Hoy, hoja de ruta, los lineamientos del gobierno y apoyo de las coaliciones que soportan al presidente Boric. Esas son las dos cosas que nos tienen que quedar del día. ¿Qué es lo que el presidente va a decir? ¿De qué manera lo dice? Los plazos que se comprometen, los financiamientos, como ha dicho muy bien Axel, pero junto a ello,
el absoluto convencimiento que tenga que tener de esos anuncios las coaliciones que soportan al gobierno, porque si no ocurre, se le va erosionando toda su popularidad. Entonces el gobierno está frente a esa disyuntiva. Pero Libardo, no menor lo que han dicho varios parlamentarios de la oposición en este caso, más del sector centro, derecha y derecha, que efectivamente ellos están disponibles, y eso pocas veces se escucha, para avanzar en esta misma línea, así que vamos a quedar atentos también a las reacciones. Por cierto, mañana las vamos a tener todas y cada una de ellas. No se separe de nuestra sintonía, porque ya llega el departamento de prensa con esta transmisión especial de la primera cuenta pública entonces del presidente Gabriel Boric. Así es, nos despedimos entonces. Gracias, Libardo, gracias, Axel Callis. Nos vemos mañana, chao, chao.